Recientemente Capcom ha buscado traer varios de sus títulos y franquicias clásicas a una nueva generación de jugadores. Uno de estos regresos ha sido el de la legendaria franquicia de Ace Attorney. Recientemente la trilogía de Apollo Justice hizo el brinco a las consolas más modernas y ahora la serie de Ace Attorney Investigations recibirá el mismo trato con una nueva versión de los títulos. ¿Es Ace Attorney Investigations Collection una compilación sólida? Aquí te lo contamos. Conoce al fiscal Miles Edgeworth. Si bien la saga de Ace Attorney es reconocida por el legendario Phoenix Wright, él no es el único protagonista de la serie. A pesar de no ser el protagonista más famoso de la saga, Miles Edgeworth es un personaje bastante memorable gracias a sus cualidades como personaje. Si bien en los primeros juegos de Ace Attorney recordamos a este fiscal por llevarle la contraria a Phoenix, también puede ser un gran protagonista y esta serie lo demuestra. En este paquete exploramos más de Miles en los dos títulos de la serie que son Ace Attorney Investigations Miles Edgeworth, Ace Attorney Investigations 2 Prosecutor Gambit. Vale la pena mencionar que el segundo título jamás llegó a Occidente, por lo que este ofrece una experiencia completamente nueva para los jugadores occidentales. En ambos juegos asumimos el rol de Miles Edgeworth y tendremos que resolver varios misterios a lo largo de ambos títulos, comenzando con un asesinato en la oficina de Miles. A lo largo de diversas misiones, tendremos que usar nuestras habilidades de lógica para resolver todos los misterios que se nos presenten y así descubrir las incongruencias para poder revelar la verdad de los diversos casos. Al igual que con otros juegos de la franquicia, ambos títulos cuentan con un gran guión lleno de momentos cómicos, frases icónicas y gran diálogo entre los personajes. Por otro lado, los personajes presentes en cada uno de los casos son únicos y hacen memorable cada uno de los capítulos a lo largo de sus más de 50 horas de contenido, el cual puede expandirse todavía más si el jugador trata de obtener todo lo presente en el juego. Un área de oportunidad que una vez más se desperdició en este juego fue la de tener un doblaje para darle más vida al juego. Por otro lado, lamentablemente Capcom volvió a omitir el idioma español entre las opciones de idiomas, por lo cual es importante conocer alguno de los siguientes idiomas para poder disfrutar el juego: inglés, francés, alemán, japonés, coreano, chino. La falta de nuestro idioma puede alejar a algunos jugadores, pero en caso de conocer uno de los demás, estos títulos ofrecen dos historias memorables que definitivamente disfrutarán los jugadores. Jugabilidad point and click entretenida. Originalmente ambos títulos fueron lanzados en Nintendo 10, por lo que la jugabilidad point and click iba a ser parte de la experiencia. Al principio de cada caso tendrás que investigar un área predeterminada para encontrar pistas y conectarlas mediante lógica. En este caso no se usa la pantalla táctil, sino un cursor que se mueve con los joysticks del control. Algo que cambia en comparación de otros juegos de la franquicia es la perspectiva, ya que en este caso es en tercera persona en lugar de primera. Durante la primera fase de la jugabilidad moverás a Miles a través de un área para buscar puntos de interés, hablar con personajes e investigar puntos o objetos a detalle para encontrar pistas que te ayuden a conectar la información presente. Para darle algo de reto al título, Miles Edgeworth cuenta con una barra de vida que es dañada cuando no aciertas en la lógica y conectas pistas que no tienen relevancia juntas. Si pierdes la barra de vida, será un game over y tendrás que comenzar de nuevo. Una vez que termine esta fase del juego, escucharás los testimonios de los personajes y ahí deberás determinar dónde está la incongruencia utilizando las pistas que descubriste. Al igual que con el resto del juego, la barra de vida estará presente y cada vez que te equivoques recibirás daño. En general la jugabilidad cae en lo simple y resolver los rompecabezas no tiene tanta dificultad que digamos, pero en donde brilla la saga de Ace Attorney en general es la gran satisfacción que uno sentirá a la hora de resolver los casos. El cambio de perspectiva aquí no afecta en mucho, ya que en su esencia ambos títulos son juegos de Ace Attorney y más de esta franquicia siempre es bienvenido. Horas de calidad y presentación. Al igual que con Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, este título cuenta con muchas mejoras de calidad que elevan la experiencia. Entre las más destacadas que pudimos encontrar están las siguientes. Texto en automático. Esta opción permite que la jugabilidad sea más fluida, ya que no tendrás que estar pulsando constantemente un botón para pasar el texto. Además cuentas con una buena velocidad de texto. Modo historia. Si solo quieres experimentar la historia sin tener que resolver los rompecabezas, este modo te permite hacerlo así. Elección de niveles. En ambos juegos puedes elegir niveles y momentos en específico donde quieras comenzar. Esto es algo que no sirve mucho para los novatos, pero para los veteranos lo apreciarán para revivir los momentos favoritos de los títulos presentes. Además de estas mejoras, la colección también se podría considerar una celebración de ambos juegos. Aquí podrás encontrar arte conceptual, banda sonora y otros detalles que ayudan a darle más valor a esta producción. En cuestión visual, el juego ofrece una jugabilidad con los sprites clásicos o con los nuevos que hacen que los personajes y entornos luzcan mucho mejor que cuando salieron originalmente. Al igual que con la otra trilogía que salió este año, se trabajó muy bien para elevar los diseños de los personajes que ahora representan mucho mejor el concepto original de cada uno. Hay algunos personajes que lucen un poco extraños, pero en su mayoría el cambio artístico es muy bien recibido. En el caso de los entornos también existe una mejora, pero definitivamente no es tan detallada como la de los personajes. En temas de rendimiento no tendrás problemas con este título, ya que no es demandante y su simplicidad cubre de sufrir bugs.
Si sientes que estás atorado no es por bugs, simplemente se te olvidó investigar un detalle adicional en alguna parte. Definitivamente en este sentido, la colección se convierte en la mejor manera para jugar los dos títulos de Ace Attorney Investigations. La calificación es de 8. Si bien Ace Attorney Investigations Collection tiene menos contenido que las otras colecciones de la serie, la realidad es que es un paquete bastante completo con dos títulos muy entretenidos y memorables. La jugabilidad es simple pero divertida y te mantendrá enganchado a lo largo de sus más de 50 horas de juego. No importa si jugaste las versiones clásicas o no, es un título que llamará tu atención. Si bien es un juego que no le puedo recomendar a la gente que no le gusta leer o para aquellos que solamente hablan español, para el resto es una compilación que debe estar en tu biblioteca, ya que es más Ace Attorney y eso nunca es algo malo.